Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Sentido saludo, querida audiencia de la Clínica Periodística Ciudadana Bajo la Lupa. Soy Javier Guerrero y hoy, una vez más de modo virtual, un panel necesariamente para reflexión ciudadana. Espectro político y ciudadano en el Ecuador. Irene Vélez, editorialista de Diario Expreso y conocedora de temas políticos. Doctor Ramiro Rivera, ex vicepresidente del Congreso Nacional, político y experto en temas tanto de ciencia política como de la sociedad. Consultor político Santiago Nieto, proveniente del Ecuador, y don Carlos Ferrín, experto en campañas políticas y gubernamentales. Bienvenidos a Bajo la Lupa. Gracias. Gracias. Gracias, Javier, por la invitación. Gracias a ustedes por la comparecencia. Inicio. Por favor, les pido a cada uno de ustedes en su primera intervención lo más sucintos posibles para de ahí abrir el debate. Irene, doctor Ramiro, Carlos Ferrín y Santiago Nieto, en ese orden. Irene, por favor, su visión de lo que está ocurriendo a nivel ciudadano como antesala al panorama político. A ver, la verdad es que creo que es verdad, vine invitada como panelista a este programa, pero más quiero escuchar bastante a las otras panelistas porque tantas preguntas hay y creo que ese es un sentimiento general en la ciudadanía. Tantas preguntas y tan pocas respuestas. De lo que se puede ver hasta ahora es una variable hace que se presente otro panorama y de repente otra variable hace que el camino que seguía recto de repente se vaya para la izquierda. Estamos ante, digamos, situaciones pendientes que dependiendo de por dónde se vaya uno empieza a irse el otro de alguna manera. Entonces, lo que yo siento, lo que yo veo es que lo imposible se está volviendo posible y es un momento en que todos los que creían que no tenían mucho chance, de repente empiezan a jugarla. Doctor Ramiro Rivera. Bueno, me parece que este momento político del Ecuador reúne varios ingredientes. El primero, un altísimo grado de decepción acerca de las instituciones políticas, una percepción muy pobre de los referentes de la representación como la Asamblea, una crisis de dimensión inédita, enorme incertidumbre y desengaño en la ciudadanía y una eventual fragmentación nuevamente o dispersión en el escenario electoral. Don Carlos Ferrín. Bueno, yo creo que en este momento, aunque la gente todavía no está conectada al chip electoral, ya empieza a ver cómo se empieza a formar. Y a medida que aparece alguien nuevo, puede ser que esta persona se la vea por un tiempo como una solución. Creo yo que la gente está tratando de ver, primero, recojo un poco las palabras de Ramiro, hay una gran decepción de la clase política, que el mal menor parece bueno. Lamentablemente creo en este momento no hay un salvador como han habido otras ocasiones que se vea dentro de la papeleta, sino que la gente está tratando de apuntar un poco más hacia un concepto antisistema, antipolítico, como que de alguna manera está tratando un poco de voltearse hacia un lado que alguien de alguna manera le salve el país. Don Santiago Nieto. A ver, voy a tomar dos cosas. Por un lado, la que decía Ramiro Rivera, que me parece importante, una crisis institucional que ya viene recorriendo muchos años en el país. Y por otro lado, dos discusiones diferentes. Una que está haciendo la clase política, o el círculo rojo, como llamamos nosotros, que es lo que estamos haciendo aquí, los candidatos, cómo se conforma, etcétera, y la gente que no tiene en su cabeza en este momento sus intenciones o puestas sus potencias dentro de lo que es la política.
Estamos viviendo una pandemia y la gente está viviendo dos crisis, una que de salud y otra económica. Y con un factor que es muy desgastante, que es un sinnúmero de acusaciones de corrupción hacia la clase política, además en un tema muy sensible que es la salud, fundas para los cadáveres, insumos médicos, etcétera, que agudiza esta crisis institucional de la que hablaba Ramiro al principio. Dicho todo aquello, parece que hay tres elementos que gravitan. Por un lado, la crisis institucional. Por otro lado, un escenario que se muestra antes del momento electoral en un cuadro de pandemia en donde no solamente la situación de salud es complicada, sino también la situación a nivel económico y social. Y de lo que manifiesta el doctor Ramiro Rivera, Carlos Ferrín, Santiago Nieto, señalan inclusive que parecería que haber una desconexión entre los líderes de las organizaciones políticas que buscan correr hacia el poder a nivel de 2021 y por otro lado la ciudadanía que no está pensando en eso, sino que está pensando en cómo resolver todo lo que tenemos aquí. Dicho eso, Irene Vélez, por favor, y para abrir el debate e iniciar con el aparato social, ¿cómo poder explicar esa, parecería ser, no sintonía entre lo que buscan las organizaciones políticas y lo que busca el ciudadano? Bien, justo estamos, como hemos mencionado aquí, estamos ante una crisis institucional y sin embargo, como también se ha mencionado, pareciera que quien está tomando fuerza de alguna forma es el antisistema, el antipolítico y demás. Entonces, si estamos siempre yendo a personajes y personajes y personajes, que es lo que ofrece lo político, que ofrece la solución, nunca vamos a entrar en el tema de fondo que es la parte de institucionalización. Entonces, de alguna forma, estaríamos ante un escenario donde estamos volviendo a elegir, por así decirlo, como la misma enfermedad que nos acosa, que realmente ahora lo más importante es las instituciones que tenemos, es la falta de institucionalidad, la falta de transparencia, la falta de control de poder, la cantidad de contratos detrás del Estado que se han permitido, que hace de alguna forma que el ciudadano se desconecte del Estado y busque a alguien de afuera que venga como una especie salvador y que al final del día vuelva a iniciar este proceso. Así que no solamente están desconectados, sino que esta desconexión puede ser muy grave al final de cuentas. Doctor Ramiro Rivera, ¿cómo explicar no solamente la desconexión que hablaba Irene ahora, sino que cuando inició este diálogo señaló que está pasando lo imposible? Ese que está pasando lo imposible, no sé si usted de alguna manera nos pueda un poco ampliar el tema, si esto ya ha pasado antes, me refiero a que eso que la gente creía como que está descartado se dé, muy especialmente con un marco único en el Ecuador prácticamente de una pandemia. Bueno, la coyuntura que vivimos de este momento no es nueva, al menos en cuanto al desgaste de las instituciones políticas, de la falta de sintonía entre las instituciones políticas y la ciudadanía. Hay un ingrediente inédito que lo ha dicho Santiago Nieto, es la pandemia, la lucha por la sobrevivencia de la gente, la ira y el desengaño que tiene la ciudadanía por un fenómeno que, si bien es histórico en el Ecuador y en el mundo, me refiero al fenómeno de la política y el dinero y la corrupción. Este fenómeno de la corrupción ha tenido dimensiones absolutamente inauditas. Ya lo hemos dicho, el tema del reparto de los hospitales, las fundas de los cadáveres, las medicinas robadas y revendidas, todo lo que envuelve a la familia Bucarán Ortiz, etcétera, etcétera. Eso es lo que rodea. Pero la crisis como tal política más o menos tiene algunos elementos parecidos a los que se produjo al inicio del tercer milenio, quiero decir 2004-2006, que abrió las puertas a, digamos, a un outsider, en este caso fue una suerte de mesías, una suerte de anunciador de la salvación, que era Correa. Pero en el escenario actual concurren al propio escenario las mismas figuras del orden establecido, digamos, del establishment político, porque este momento está hablando usted del señor Noboa,
más expuesto en el sistema político no pueda haber. Esta es la 6ª candidatura presidencial de él. Está hablando del ex vicepresidente, que podríamos decir una figura nueva que ha irrumpido, pero no sabemos si toma cuerpo o tome la decisión. Vemos un escenario donde el Partido Social Cristiano no va a enfrentar una candidatura de manera directa, sino a lo mejor se va a anclar, no sé si al señor Sonnenhorler o es altamente probable al señor Álvaro Noboa. El movimiento indígena, con expectativas como en elecciones anteriores, probablemente hoy con más chance electoral, porque nunca superó su 5 o 6% a un aliado a la izquierda democrática o a otros, y una cantidad de candidatos que van a evidenciar la enorme dispersión, la enorme fragmentación y sobre todo, paradójicamente hablando, la ausencia de instituciones políticas sólidas que son los partidos políticos. El Ecuador no es una tierra para partidos. El Ecuador es el paraíso de los caudillos y del personalismo de la política, de tal manera que ese elemento tampoco hay que extrañarse. Desde su visión, antes de ir con Carlos Ferrín, el expresidente del Ecuador, Rafael Correa, o quien él delegue desde su línea ideológica, está de alguna manera sin peso participativo en la siguiente contienda. De ninguna manera. El hecho de que Rafael Correa esté en un proceso que está culminando en términos de la sentencia ejecutoriada, porque faltará evacuar el tema de la casación, no significa que no haya correísmo. El correísmo es un fenómeno caudillista y populista, de tal manera que si él tiene una adhesión dura o lo que Santiago y los otros especialistas llaman el voto duro, no es nada difícil que pueda formar parte de, digamos, de un primer pelotón. Yo pongo en primer pelotón, pues, digamos, al señor Álvaro Noboa, al señor Otto Sonnenhorler, a Guillermo Lasso, y muy probablemente al candidato que formule Correa, que parecería ser que a lo mejor sea la asambleísta del Guayas, la señorita Aguiñaga, porque entiendo que han sondeado otros nombres y al parecer no hay buenos resultados. Formará parte de un primer pelotón. Lo que no sabemos, no podemos formular una hipótesis proyectiva de cómo podría configurarse una segunda vuelta. Lo cierto es que habrá una segunda vuelta. Difícilmente uno de los candidatos superará el 30%. No es nada difícil que suceda lo que sucedió en Quito en el 19, ¿me entiende? Donde quien ganó la alcaldía llegó el 21% y ahí tuvo un pelotón de 4 o 5 candidatos muy cercanos. Correcto. Don Carlos Ferrín, el doctor Ramiro Rivera habla, entre otras cosas, parecería ser aún hay una debilidad en ese corazón de la democracia llamado las organizaciones políticas. Desde su visión, ¿cómo mirar que si se ha trabajado o no en el fortalecimiento de las organizaciones políticas cuando tenemos todo un núcleo institucional llamado Consejo Nacional Electoral, en donde desde que se posesionó la actual administración ha existido prácticamente dos posturas, la del oficialismo, lo que ellos dicen en su mayoría, y las que no conforman la mayoría, por un lado. Y por otro lado, estamos en un marco en donde ya se debe presentar candidaturas, en donde me preocupa a mí, y no sé a usted, el tema de las primarias, don Carlos. Bueno, fíjate que básicamente te has respondido tú mismo la pregunta al final. Nosotros todavía vemos esas suertes de primarias, hermano, como un material frío que nadie nota. Yo te pongo, por ejemplo, el caso de las primarias del PSC, que son las que por lo menos tienen candidatos más visibles en este momento, pero no los estamos viendo debatir, no los estamos viendo en campaña, no los estamos viendo recorrer. Creo yo que también hay que considerar que la parte de las campañas de salir y tocar territorio también está un poco detenido por el tema de la pandemia, y posiblemente a la hora de entrar en procesos electorales va a ser una desventaja para uno y una ventaja para otro. Y te digo ventaja para quién, sobre todo para la gente que tenga mucho más recursos económicos, y te hablo de un Álvaro Noboa, un Guillermo Lasso, para poder penetrar, hermano, con temas programáticos a nivel de redes, con unas capacidades tremendas
que todo lo que ellos hubiesen puesto en territorio, en tarimas, en bingo, lo pueden voltear dentro de las partes digitales. Pero yo no creo que haya tiempo para que las instituciones políticas en este momento se hablen de ideologías y de partidismo, ni tampoco veo instituciones políticas favoritas en que uno decía en una época, bueno, me gusta este partido, me voy a poner esta camiseta, este color es mi color. Es muy difícil porque el dolor que hay en este momento y el sentimiento que hay sobre precisamente los políticos, y eso le hace también detrás partidos políticos, es un tema que a la gente en este momento está completamente desconectada. Te pongo ¿qué está pasando a nivel político y por qué razón en su momento el gobierno llegó a tener chance de lograr una reelección a través de su vicepresidente? Es que la gente está con los temas de salud pendientes de quién está al lado del farol. Te digo, a nivel de Sudamérica hay presidentes como el de Chile que subió puntos de imagen, inclusive Maduro. ¿Por qué? Porque tenían al lado de ellos la solución. Y creo yo que en este momento la cosa no pasa por lo ideológico, sino por quién puede estar mejor preparado para el futuro que le espera al mundo, sobre todo en temas pandémicos. La política, efectivamente, como la conocemos, dudo mucho que la podamos programar para que suceda así. Al menos que ya se invente una vacuna y tampoco va a estar lista en menos de un año. Entonces va a ser muy difícil que exista ese partidismo de territorio, de tarima, etcétera, etcétera. ¿Cómo responder, y antes de ir con Santiago Nieto, cómo responder, Carlos Ferrín, a quienes señalan que no todo el bastión de electores está en las redes sociales? Y quien se centra en las redes sociales, pues prácticamente está descuidando realmente el core de una campaña. ¿Cómo responder a eso? Hay que tener en cuenta que hace poco salió un estudio de que la humanidad avanzó 6 años a niveles digitales. Imagínate 6 años, a ver, es como que no hubiésemos saltado, hermano, al 2026. Entonces, yo no subestimaría demasiado la penetración a nivel digital. Hasta hace poco no teníamos las ganas de hacer una reunión virtual, sin embargo, ahora no queda de otra. Entonces, yo creería que la política puede tranquilamente tener ciertas ventajas a nivel digital. Así que yo creo que estamos en cero en ese criterio otra vez. Estamos recién para entrar a un proceso que nos va a dejar aprendizajes para después. No diría yo que tenemos la fórmula a nivel digital de que va a funcionar a nivel político, pero tampoco subestimaría demasiado. Claro que sí, que la política va mucho más allá de eso. Va el contacto telefónico, el contacto humano, el contacto de recorrido, lo que pasa en la calle, lo que pasa en el media, lo que pasa en las relaciones públicas, lo que pasa en los noticieros, lo que pasa en el círculo rojo, como lo define Santiago Nieto y siempre lo ha definido. Esas cosas ya se convirtieron en un gran mix de muchos más elementos de lo que eran antes. Santiago Nieto, Ramiro Rivera ha señalado que todavía el correísmo tiene un voto duro. Carlos Ferrín afirma respecto a que quizás no es momento dentro de la óptica ciudadana la ideología, sino más bien quién lo puede hacer y quién está en capacidad de hacerlo. Irene señaló en su momento también respecto a mirar un poco inclusive la expectativa de ver, y en línea con lo que decía Carlos Ferrín, quién puede, más allá de que sea hombre o mujer. ¿Cómo calificar eso? Voy a tomar algunos elementos que me parecen importantes a mí. Primero, el mundo cambió. El problema de las crisis institucional no es de ahora, ni de muchos años, ni de pocos años. Viene ya produciéndose a partir del 2000. Y la época donde se rompe, se da este nuevo mundo, el nuevo elector es del 2007, con la aparición ya de las redes sociales, etcétera, y una nueva forma de socializar. Entonces, los partidos políticos se quedaron en el siglo XX y la humanidad avanza en el siglo XXI. Muchos no nos damos cuenta de las transformaciones que se están dando, pero lo que sí sabemos es que en Latinoamérica los partidos políticos no van de la mano con el desarrollo y con los nuevos valores del nuevo ciudadano. Es impactante ver cómo el 65% de la población en todo el Ecuador, cuando le pregunto a usted cuál es su partido político preferido, 75% me dicen ninguno. Y cuando me voy y veo en los rangos de edad a la gente de 16 a 18 años, el 85% dicen ninguno. No les interesan los partidos políticos. Bien, ¿qué le decimos nosotros desde el sistema político, desde el establishment? Ustedes tienen que votar por partidos políticos. Entonces, lo que le estamos diciendo, usted tiene que hacer algo que no le gusta. Por eso viene la desconexión. Porque yo le estoy diciendo, a ver, ¿usted qué quiere? ¿Sopa de
de murciélago o sopa de alacrán. Y nosotros no comemos ni murciélago ni alacrán, pero le decimos, usted tiene que comerse uno de esos. Se va a comer con mucho disgusto, o no se va a comer, pero eso es lo que está pasando con respecto a las instituciones. Y cuando medimos confianza institucional, ver cómo las instituciones del sistema político son las menos confiables. No es posible que los partidos políticos, la Asamblea, como lo decía Ramiro, el Consejo Nacional Electoral, más del 60% de la población diga no confiar en estas instituciones, por ponerle un número, digamos, global a todas las instituciones. Y eso sí coincido yo mucho con Carlos. A ver, la humanidad acaba de tener un cursillo rápido de Internet que rompió el analfabetismo digital que existía entre los diferentes grupos etarios, porque tanto como los abuelitos y los nietos se comunican a través de las redes. Vimos nosotros imágenes muy, muy duras de un niño subido en el árbol tratando de tener internet, pero ya estaba manejando un ordenador inteligente y estaba usando herramientas que le permiten conectarse al mundo. Que es un dato interesante para tomar en cuenta en la próxima campaña. Ahora bien, no hay que descuidar los medios de comunicación tradicionales. Existe la televisión, existe la radio y existe la prensa. Lo que va a pasar en esta elección es que todos los movimientos van a apelar a todas esas herramientas de comunicación. Y ahí yo discrepo con Carlos en una cosa, es bueno para el debate, que lo que hacían los partidos políticos antes, el meeting, todo eso, ya no viene sirviendo desde hace años para algo. ¿Por qué? Porque los mismos partidos políticos llevaban a la gente, les pagaban, decían, les gritaban, si vives, iban felices, y era un engaño al candidato. Si es que no, el candidato se autoengañaba. Yo en algunas veces he visto, en algunos sectores muy alejados, en zonas rurales, el primer día llegaba el candidato A, pongámosle de color celeste, todos eran celestes. Al siguiente llegaba el candidato de color morado, todos eran morados. ¿Y cómo termina votando la gente? Por su conveniencia. Porque además, los votos no son todos iguales. Hay el voto pragmático, el voto del corazón, el voto del estómago, del hígado, etc. Va a depender esta elección con qué ánimo lleguen los electores a las urnas para definir el tipo de voto que va a poner presidente de la República. Ánimo un poco deprimido para Santiago Nieto cuando hay cifras recientes sobre las tasas de empleo, subempleo por un lado, y por otro lado cuando todavía no hay una luz al final del túnel para que termine con esta bendita pandemia. A ver, yo lo que solo me pongo a preguntar, ¿cómo va la gente a pasar diciembre? ¿Cómo van ustedes a recibir la Navidad, el Año Nuevo? Si antes, cuando estábamos en épocas normales, enero y febrero era de un chuchaqui espantoso para la gente, porque tenía que pagar lo que consumía en diciembre. Ahora encima no va a tener ni para gastar. Vamos a tener a la gente, no sé si deprimida, va a depender, algunos deprimidos, otros muy curiosos, indignados, otros con esperanza. Entonces, cómo se vayan esos sentimientos del conjunto de la población, se vayan manifestando, interpretando, y quien sepa leer esos sentimientos y sea empático con esos sentimientos, creo que tendrá un gran chance. Y solo una cosa más que a Ramiro me parece que se le escapó en su primer pelotón. El movimiento indígena podría estar en ese primer pelotón en este momento. Totalmente. Vamos al segundo bloque de este panel. Con Irene, Ramiro, Carlos y Santiago, centrándome un poco en estos temas. No sé si para ustedes, pero todavía la ciudadanía se inquieta por saber. No es momento de ideologías para algunos, para otros, quien no tiene ideología no está claro en su norte, y sumado a aquello, ese gravitante del movimiento indígena. ¿Cómo lo ve para Irene Vélez? Perdón, no te oí muy bien. ¿Podrías volverse la pregunta? Creo que el internet es un poco malo, al menos el mío. Sí, repito nuevamente. Hablando un poco de ideologías, hay para algunos sectores que señalan que no es momento de hablar de ideologías, es momento de mirar
quién tiene las capacidades, conocimiento y probidad notoria, para otros quien no tiene ideología, aquel candidato o candidata que no tiene ideología está mareado. ¿Cómo lo mira Irene Vélez, muy especialmente cuando el movimiento indígena también busca hoy por hoy estar en la palestra electoral? A ver, sobre el tema de partido en general y la ideología, yo creo que ahorita realmente lo que más quieren las personas es ir viendo con lo que se mencionaba hace un poco, cómo vamos a llegar a diciembre, cuáles son los sentimientos que van a estar a la flor de piel. Es correcto, la crisis institucionalidad siempre ha existido, la corrupción siempre ha existido, pero la corrupción siempre ha sido la corrupción siempre ha sido alguien de un contrato que no vimos, que era en el Oriente, que no lo sentimos. Sin embargo, ahora cuando hablamos de crisis institucional y hablamos de corrupción, hablamos de personas que en algún momento lucraron con nuestro dolor y nuestro sentimiento y con lo que yo le tuve que comprar la medicina absolutamente irrisible por ellos. O sea, ahorita por primera vez esa crisis institucional ya no es algo lejano y es algo que nos afecta y que nos duele. A partir de eso, de ahí, yo creo que la crisis institucional de alguna forma y la confianza en los partidos es básicamente nula. En las organizaciones como el Consejo Nacional, ¿por qué también puede ser nulo por los partidos? Porque, por ejemplo, el Partido Social Cristiano, que es uno de los más fuertes y nuestros referentes, candidato propio, sino un candidato de afuera. Entonces, ¿de qué ideología estamos hablando? Si el más fuerte de todos, digamos que va a tener a un outsider. No hay esta confianza, no creo que hay ideología. Yo creo que ahorita es momento de quién presenta las soluciones, de quién presenta la solución para esta crisis de dolor, de quién presenta la solución para esta crisis de angustia de alguna forma. Así que no lo veo como ideología. Puede ser, y lo veo claro, que la CONAIE o Pachacuti, que la verdad es que no sé cuál de los dos referirme, considerando que la CONAIE derribó de alguna forma la decisión de Pachacuti, que en cuestión de sus candidatos, se mantenga fuerte en su discurso, no se enfoque tanto en leer los sentimientos, sino que se mantenga para lo que se ha repetido una y otra vez. En ese caso, imagino que el voto duro que ellos tienen no es que va a migrar, sino que se va a mantener, pero va a ser difícil que pueda llegar a otros ciudadanos que realmente, creo yo, están buscando una solución a la situación actual más que un marco ideológico que nos ha demostrado ni un partido tiene. El mundo cambió, se señala acá, y los ciudadanos han avanzado, los partidos políticos no. ¿Cómo para Irene Vélez se puede también mirar aquello frente a un sistema normativo en donde también impulsa la organización de sistemas políticos que auspicien a ciudadanos para que los representen? Es que no sé hasta qué punto puedo responder a esa pregunta, porque creo que la pregunta está muy avanzada para nuestra realidad. Estamos hablando de que los políticos que tenemos aquí en el Ecuador, puede ser que Sonia Holzner tenga chances, si es que no se presenta como lo que se ha presentado últimamente, que es un político más, un poco cansón, sus primeras intervenciones, que es a partir de una unidad, que nadie sabe cuál va a ser, pero que no son de partidos. O sea, una vez más, ¿por qué estamos hablando de partidos si realmente, no es que por qué estamos hablando de partidos, pero Partido Social Cristiano no va a poner, probablemente no tenga su propio candidato. Álvaro Noboa le cancelaron el partido y encuentra uno en donde auspiciarse. El correísmo les cancelan los partidos y encuentra uno que lo ampare. Entonces, estemos claros que los partidos políticos aquí, si tienen la desconfianza y el disgusto al ciudadano, es porque se han presentado como eso, simplemente una plataforma pero no un instrumento de canalización de demandas. O sea, eso sería absurdo, solamente una plataforma electoral y ya está. Ramiro Rivera, parecería ser que a la lectura de Irene Vélez es que solamente los partidos políticos tienen vigencia a vísperas de las elecciones, en campaña y en elecciones. Y luego de eso parecería que hay un apague o un stop. ¿Cómo mirar eso también con esa recomendación, entre comillas, que hace la Contraloría a 4 organizaciones políticas por un lado? Y por otro lado, nuevamente le vuelvo a hacer la pregunta a usted, que se le dice a Irene Vélez, ¿por qué seguimos hablando de partidos, en palabras de Irene? Quizás porque el sistema normativo exige a una ciudadana o ciudadano determinado auspicio de un partido político para correr a una contienda electoral. Bueno, hay varios elementos aquí. Me parece que lo que ha dicho
Carlos Ferrín, lo que ha agregado Irene y lo que ha orientado también Santiago, todos son ingredientes que existen en la realidad. No solamente el Ecuador, sino yo diría gran parte, Javier, de América Latina, no es un continente ni este es un país en el que haya florecido la institución de los partidos políticos. Somos países en los que tenemos un altísimo componente de personalización de la política y un altísimo componente de caudillismo. Hoy ya está de moda en un canal de televisión la serie de Simón Bolívar, pero cuando uno escucha el discurso de Simón Bolívar en la Constituyente de 1824 de Bolivia, va a ver un Simón Bolívar con poco sentido de lo que debía ser una república y con altísimo sentido de lo que debe ser una presidencia perpetua o el caudillismo. Es decir, la herencia que tenemos del caudillismo emerge desde la misma revuelta por la independencia del Ecuador y la independencia de la mayor parte de países de América Latina. Entonces, ese enorme ingrediente de personalización hace que las personas pesen más que los partidos. Yo le pongo un ejemplo. Retire usted de la vida política del Partido Social Cristiano a Jaime Nebot. Le quedará muy poco. Quizá la alcaldesa de Guayaquil o 2 o 3 figuras emergentes. Quítele de Creo usted al señor Lazo. 0. Quítele del PRI a los Bucarán. 0. Quítele del PRIAN al señor, al señor Noboa. Bueno, Noboa es PRIAN o Noboa es cualquier otra etiqueta, de tal manera que ese alto sentido de la personalización de la política hace que los temas a discutirse no sean los temas, sino que se discuten las personas, las características de las personas. Por eso el debate público ecuatoriano está ausente en los temas y está presente la adjetivación, la agresión, el insulto, la inculpación. El otro elemento es que la política en este momento ya no es lo que era. La política será distinta, no solamente por la revolución informática y no solamente por la revolución digital, sino también por el fenómeno de la pandemia. Es decir, la política va a ser diferente, absolutamente diferente. En cuanto a su pregunta respecto a la decisión de la Contraloría, yo he tenido una posición y escribí algún artículo en el Universo distinta. Me parece que es peligroso que la Contraloría General del Estado diga cuáles son los partidos que deben desaparecer. Eso es grave. Que aquí hay una mentira nacional, que son las famosas firmas, sin duda. El Ecuador debe tener al menos 10 millones de habitantes que han firmado como adherentes o afiliados a partidos y movimientos. Si eso fuese sincero, sería el país más politizado del planeta. Pero se supone que en el caso, por ejemplo, de este movimiento Compromiso Social, donde está el correísmo, ¿qué más firmas quieren que los votos que sacó ese movimiento? No es porque el hecho de que esté cercano a Correa haya que perseguirlo y haya que desaparecerlo. Pero como ahora son solo membretes las organizaciones, el candidato puede migrar a cualquier otro partido. Y como hay tanto movimiento ahora de cualquier hijo de la vecindad que ha hecho su movimiento, ilustres desconocidos, hay también un mercado de compra, venta, de alquiler y de arriendo de movimientos. De tal manera que ese es un elemento adicional que va a degradar también muchísimo la política. Y finalmente, ¿cómo va a votar la gente? Bueno, la gente votará entre la depresión, entre la ira, entre el resentimiento y entre lo que se denomina en sociología la anomia colectiva. Cuando alguien dice, qué chucha, fulano de tal, es un poco también en la apuesta al suicidio. Y a eso pasó en el 96. Cuando muchos ecuatorianos decían, bueno, este es tan complicado, tanto lío para que todo esto se vaya a la M, voy a votar por Bucarán. Bueno, y votaron por Bucarán, y Bucarán llegó a la presidencia, y desde ahí se agudizó el proceso de descomposición institucional del Ecuador. Para Ramiro Rivera, ¿cómo leer esos comentarios que señalan y que se escandalizan frente a una plana electoral de muchos candidatos?
Y nuevamente vuelve entonces que el sistema permite muchos candidatos, que el voto va a estar fragmentado. Irene decía que para ella probablemente el impulsar la unidad sea bastante complicado desde el punto de vista político partidista. ¿Cómo mirar eso? Nunca se ha producido la unidad, es verdad. Quizás solamente en los años 80 y 90, cuando en el Ecuador había 4 organizaciones políticas preeminentes, diríamos en la costa, el Partido Social Cristiano y el PRE, y en la Sierra, la Democracia Popular y la Izquierda Democrática. Hoy tanto el PRE prácticamente son cenizas, es decir, si Bucarán busca impunidad con una candidatura, difícilmente va a superar su 3 o 4%. La DP desapareció y la ID está en una lenta agonía. De tal manera que la dispersión también se debe no solamente a un fenómeno estructural del Ecuador, sino también a un errático diseño de ingeniería constitucional. Es que ponemos demasiados incentivos para la dispersión. Por ejemplo, aquí pueden haber 100 movimientos provinciales, que todos los movimientos provinciales tienen chance de postular candidatos a la asamblea. Usted tiene sociedades más estables, voy a mencionar la alemana o la española. Para que usted llegue a la representación parlamentaria, necesita que su partido haya sacado el 5% de votos, Alemania, o el caso de España, el 3%. Es un umbral y un obstáculo de acceso al Parlamento. Aquí, en cambio, se incentiva la multiplicación de las organizaciones políticas, se incentiva con el financiamiento público. Cualquier hijo de la vecindad hace un movimiento, se postula como candidato porque cree que va a tener 45 días de fama mediática y va a hacerse conocer. Aquí debería haber un precepto en virtud del cual quien engaña, quien saca menos votos que las firmas que presentó, deba restituir la parte proporcional que el Estado ha gastado en su candidatura. Pero todo eso tiene que ver con un nuevo diseño de arquitectura o de diseño institucional del sistema político. Y para el efecto se necesita diálogo, se necesita un acuerdo, se necesita un consenso y al menos un poco de inteligencia y de lucidez para saber qué tipo de rediseño institucional es necesario para esto que llamamos democracia. Carlos Ferrín, en materia de política partidista, diseño de campañas y demás, ¿cómo mirar también el tema de impulsar una campaña frente a lo que busca el electorado por un lado, por otro lado a mirar si es que existe dentro de la población? Sin duda alguna sí lo es, pero va a depender incluso de egos o de afectos y desafectos. Lanzar a alguien que pueda tener la capacidad para responder a todas estas demandas, lo que decía Irene, que los partidos políticos como que están desconectados de las demandas sociales, y a todo eso añádale cómo mirar los nuevos políticos, no sé si decir el nuevo político, a lo que el doctor Francisco Huerta ha señalado respecto a que si el ex vicepresidente Otto Sonnenhorst se decide lanzar va a ser un total fracaso y que recomendaría que se espere mejor un periodo para trabajar en su candidatura. ¿Cómo mirar todo eso? Bueno, básicamente estoy en este momento yo creyendo cuáles serían los caminos viables para vivir esta campaña que se viene, ¿verdad? Creería yo, y quiero agregar, hace un rato Santiago hablaba un poco del mix de los medios, como que existían también la televisión. Creo que la televisión de alguna manera ha resucitado un poco, era un medio bastante abandonado. El hecho de haber estado encerrado mucho tiempo en casa ha hecho que la gente, por informarse de los temas de salud, haya retomado un poco el tema de los noticieros, haya retomado un poco el tema de ver entretenimiento en casa, un poco de contenido random, que no necesariamente sea on demand. ¿Y por qué menciono esto? Porque yo creería más allá de lo que tú más o menos estás tratando de prever cuáles serían los caminos, creería yo que esta debería ser una campaña que esté llena, como en otros países, de muchos debates. Ojalá, así sea muy larga la papeleta, podamos ver a todos los canales, a todas las universidades, a todos los gremios, proponiendo debates y que todos esos debates sean contenidos que la gente pueda consumir para conocer a cada uno de los candidatos, ¿no? Va a depender también si quieren aceptar, porque en la elección anterior algunos ni quisieron. No, es que, a ver, ¿cómo te explico? Yo estuve el año pasado en la campaña de la alcaldía de Bogotá. Nunca viví tantos debates como sucede en Colombia. Y qué enriquecedor que es el proceso de que todos los días, y te estoy hablando de debate uno en la mañana, uno en la tarde y otro en la noche,
que toda esa cantidad de cruces, de criterios, la gente pudiese a lo mejor empezar ellos a diseñar más o menos un esquema de cuál es el candidato, cuál es la vía, hacia dónde debemos ir. ¿Para qué? Para precisamente evitar todas estas tres estrategias de comunicación que por lo general se estipulan en las campañas. Por ejemplo, el spot desgarrador que te causa pena, el que le ataca al otro, y podamos tener otra visión distinta. Hace un rato me pareció un poco gracioso lo que decía Irene, de decir, veo un Otto que está entrando, pero está entrando con una investidura de un político. Parece que un discurso cansón, dijo. Pareciera estar haciendo caso a rutas políticas. O sea, Otto, tú eres un tipo que la gente te ve como un ciudadano, pero por favor, ponte este saco político y habla como un político. Entonces estamos viendo un tipo que está hablando de temas políticos, lo veo muy hacia el tema de buscar un camino. Imagínate buscar un camino a estas alturas cuando lo que queremos buscar es la salida, porque no, la gente está tratando de encontrar la salida, no el camino. Entonces eso es muy distinto. Otra cosa que creo que voy a ver mucho es precisamente aupado en la estrategia política. Yo te digo, si Álvaro Noboa, que en este momento es el tipo que está en el filo de la expectativa, que sí lo dejan compartido, si Álvaro se llegase a juntar con un partido tradicional, que a lo mejor la gente tenga cierta resistencia por los partidos políticos, a lo mejor pierde un poco de lo que va ganando ahora no habiendo dicho nada. Entonces a lo mejor creería yo que a lo mejor te agarra él y sale, te pongo un partido tradicional y a lo mejor él pierde lo que había ganado no diciendo nada. Entonces habría que ver más. Muchos dicen la cita que trajo a colación Ramiro Rivera, muchos dicen que Guillermo Lasso le ayudó bastante a Álvaro Noboa con esa cita. Yo creo que Guillermo Lasso, y yo entendí un poco su juego, Guillermo Lasso quiere un poco discernir entre lo serio y lo payaso. Y él habló de un país, o salimos del país del yaque chucha y nos vamos a un país o sea, yo sí entendí un poco hacia dónde quería ir. Y no creo que lo haya ayudado demasiado porque fíjate que al principio lo que pasó con Noboa es que se convirtió del meme al candidato. Y había mucho una broma que decía, perdónanos Alvarito por no haberte elegido en el 2000 y tanto. Entonces esa broma se terminó convirtiendo en algo que es como cuando uno dice, creo estar enamorado de alguien, hasta que te juntas, te tomas un café con esa persona y dices, no, ¿sabes qué? Ni en broma, o sea, estaba bromeando. Y creo que la gente está un poco despertándose de eso. Yo el intento de Guillermo Lasso, no sé si estuvo bien que él dijera algo que a lo mejor no se le veía bien acomodado en su lenguaje todo serio, porque es un tipo bastante serio. Pero ese día tuvo bastantes métricas. Yo era más bien de los que en Twitter dije, cuidado con lo que está haciendo Lasso, porque me parece a mí que es bastante acertado. ¿No le funcionó a Lucio Gutiérrez para la óptica de Carlos Ferrín cuando salió con un video con todos decían que era una bazuca y él lo aclaró al día siguiente, incluso en este espacio también lo dijo que era un estuche que ya no se utilizaba? Todos podemos tener titulares tirándonos, hermano, de un puente de cabeza y todos podemos tener titulares haciendo cosas que definitivamente le sirvan al país. Yo creo que Lucio Gutiérrez tuvo una suerte que prácticamente la gente en ese momento dijo, y fíjate en ese momento en el debate político, Bucarán aprovechó para decir, oye, a mí con una pistola me tienen preso y este hombre tiene una bazuca, ¿a cuándo lo van a ir a ver? Entonces, un poco se presta para todo ese tipo de bromas. La gente se convierte en un meme por gusto. Santiago Nieto. El micrófono, por favor. No se preocupe. Perdón, a ver, hay un fenómeno que nosotros asumimos como si fuera solo nuestro, ecuatoriano. Voy a nombrar algunos países. Con respecto a la desfuncionalidad de los partidos políticos. Brasil, Perú, México, Argentina, España, Italia, Inglaterra y Estados Unidos. Eso para que no quede solo en el continente americano. Pero vemos cómo los partidos tradicionales ya no tienen mucho espacio. Aparece en España, por ejemplo, Podemos, Ciudadanos, Vox, etc. En México termina siendo un movimiento llamado Morena que destruye a los tres partidos más estructurados, que era el PRI, el PAN y el PRD. En Argentina, el peronismo perdió, salió y ahora es un kirchnerismo, una cosa bastante más rara. En Venezuela
que era hasta hace pocos años, me refiero en tiempos históricos, el ejemplo de la democracia en América Latina. Tuvo Chávez y hasta ahora tiene a Moreno. Entonces, no solo que nos pasa a nosotros, algo está pasando con la democracia representativa en Occidente. Y los pensadores y los que hacen política deben reflexionar sobre ese fenómeno. ¿No será que las instituciones que conforman el sistema democrático ya no resuelven la conflictividad social? O de la forma en que se manifiestan, no están siendo funcionales al sistema. Entonces, yo creo que hay una necesidad de replantearse esta visión de la política para que los ciudadanos puedan, primero, apoyarse en ella, elegir y participar. No lo que están haciendo ahora. Solo participan un día, que es el día de las elecciones, y eso nos lleva a la catástrofe. Más allá de los candidatos que hayan, yo lo que creo es que en el Ecuador las tiendas políticas no vieron no promovieron las nuevas generaciones para que hayan liderazgos más frescos. Yo conozco en algunos partidos, no solo del Ecuador, sino de América Latina, cuando yo era muchacho, conocí al jefe de juventudes. Ahora que ya soy viejo, sigue siendo ese mismo señor el jefe de juventudes. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Entonces, yo lo que digo es, si así son las cosas, entonces no digamos que algo está pasando, algo está haciendo mal. El pensar en que, porque una cosa es la comunicación política, otra cosa es llevar al extremo de ser un payaso o payasa en la política, donde son tomados los temas importantes con liviandad. Y para mí los temas importantes no es los que discute la academia o el círculo rojo, el establishment. Es decir, qué ideología tiene, que se manifieste, que diga por dónde va, hacia dónde va. Para mí los problemas, lo que hay que discutir es los problemas de la gente. Porque la gente no es que vota por la izquierda o por la derecha. Vota por quien cree que le va a satisfacer un problema, sea psicológico o sea material. Y si es de izquierda y derecha, como no entienden de qué se trata, porque en definitiva no son nada, entonces la gente vota por quien le garantice de alguna manera una mayor capacidad de reproductividad, como se dice en sociología. Es decir, un entorno que sea bueno, amigable y para el individuo y su entorno, que es su familia o sus queridos. Creo que ahí tenemos un problema que hay que pensar. A mí me sorprendió mucho la elección de Trump cuando llegó a ser presidente en su periodo que está por terminar, porque hasta la dirigencia del Partido Republicano estuvo en contra de él. Acordémonos, Bush diciendo este no nos representa, y era el candidato republicano. Entonces yo digo, algo está pasando que no estamos tomando en cuenta. Y lo que hacemos es seguir profundizando, tratar de darle cuerpo, modificando algo que ya no funciona. Eso sería mi comentario con respecto al sistema político, a la falta de representatividad y a la crisis institucional que estamos viviendo y, por tanto, los candidatos que ahora tenemos y esta confusión que hay para la gente con respecto a quién va a elegir para febrero del 2021. Para cerrar este bloque, muy rápidamente, Irene, Ramiro, Carlos y Santiago. Irene, más de derecha, más de izquierda, centro derecha, centro izquierda. Una pregunta. Y lo otro, ¿qué realmente quiere la gente? Yo creo que realmente que derecha e izquierda es justo lo que acaba de decir Santiago, es que hay que solucionar en este momento las necesidades de las personas, o sea, como también lo mencionaron, no queremos un camino, queremos una salida, ahí digamos que el Lazo, si lo quieres poner como derecha o centro derecha, es lo que más está ofreciendo, lo captó muy rápido, se adelantó y lo primero que puso, tal vez no como lema de campaña, pero como tal vez pre-campaña fue Ecuador tiene una salida, no es y ahí cae más en la personalización de la política, que es yo les voy a entregar esta salida
a través como que de lo que soy yo, por así decirlo. Ya ni siquiera a través de Creo, sino que a través de Salvar Vidas, para que vean lo poco que el partido representa o que un espectro ideológico en este caso, respondiendo a tu primera pregunta, si derecha, centro o izquierda, representa salvar vidas, salvar al Ecuador, tener una salida, solución. Entonces yo creo que por ahí va a ser la apuesta más que de cuál es la ideología o por dónde se va a ir un, entre comillas, partido, que ya nadie sabe si te lanzaste un partido de derecha o de izquierda o si a partir de una unidad. Así que lo veo más por ahí, quién encuentra la solución. ¿Se puede decir que la derecha está menos fragmentada que la izquierda? No lo veo así, o sea, si ya nos vamos a poner en quién está más fragmentado y quién no está más fragmentado, creo que el país, considerando la cantidad de opciones que hay, la cantidad de personas que dicen, ahora sí, puede ser mi momento, considerando que ya nadie sabe por quién votar, me lanzo, creo que ya el país se encuentra de alguna forma fragmentado, pero si tengo que hablar de derecha o izquierda, yo podría decir, el correísmo, la izquierda podría estar muy representado por un correísmo con un voto duro muy fuerte, pero hay que ver qué tanto tiene un competidor, que la CONAIE, que yo también lo pongo en el primer round, como lo hemos hablado. Así que ahí tiene solamente, digamos que dos, pero fuertes. Y por digamos, el lado de la centro derecha tienes una dispersión de cantidad de personajes que van saliendo que se van quitando lo poquito que cada uno puede tener. Estamos hablando de Lazo, Otto, Álvaro, no se sabe qué va a ser el Partido Social Cristiano y otros que se me están yendo en este momento. Entonces, tal vez el uno tenga más candidatos que se resta, pero el otro tiene dos fuertes que se pueden hacer daño. Ramiro Rivera, derecha, izquierda, centro izquierda, ¿y qué quiere la gente? A mí me parece que eso de la derecha y de la izquierda son categorías que ya no caben ni siquiera para el análisis político. Con esto yo no quiero decir de que la política esté vaciada de contenido, no es así. Lo que sucede es que, como de alguna manera lo ha dicho Santiago, que la expectativa del ciudadano común y corriente no son las categorías ideológicas. Lo que quiere la gente es resolver sus problemas. Lo que quiere la gente es empleo. Lo que quiere la gente es ver que no haya impunidad en la corrupción. Lo que quiere la gente es resolver su problema específico. Usted puede tener un candidato que haga disquisiciones pues, de la heterogeneidad universal, de los bloques, de cualquier cosa, pero la gente quiere no tener el bache en la calle donde vive, o quiere que sus dos hijos jóvenes tengan empleo, o quiere que su hija llegue la noche a la casa sin miedo de ser asaltada. Esos son los problemas específicos. No sé si la variable de esta campaña va a ser distinta, sobre todo por el tema pandémico, por la falta de empleo, por la agudización del fenómeno de la corrupción. Porque, ¿cuál es la diferencia entre la derecha y la izquierda en el tema de la corrupción? El pueblo cree que todos los políticos son corruptos. Tan corruptos son todos que por lo menos hay un corrupto que robó de frente y dicen algo hizo de obra. Es que tenemos carreteras. Es decir, no sé si la variable en el 21 será o vamos a regresar a un sistema de centralización y concentración del poder autoritario, que es lo que tuvo Correa, o el miedo de la gente a la violencia o a la inseguridad que representan algunos jóvenes líderes indígenas, o una vía de sosiego, de tranquilidad, de apertura, de expansión de mercados, etcétera. Ese es el fenómeno que se está produciendo. Fíjese usted que de los candidatos con más opciones, digamos que Sonnenhösler, digamos que Álvaro Noboa, que Guillermo Lasso o lo que diga el Partido Social Cristiano, es exactamente de la misma tendencia. No solamente una tendencia liberal de apertura, sino también una tendencia regional, porque ese es el otro elemento inédito de esta campaña, donde usted tiene una ciudad de Guayaquil fragmentada entre 4 o 5 candidatos y la capital política, se supone Quito, es una ciudad vaciada y vacía de liderazgos, con ausencia de liderazgo no este momento, sino desde que nació el correísmo, donde no hubo un liderazgo de una alcaldía, sino alcaldes, diríamos, cepillos
miedosos, silenciosos, que le secundaban el poder atrabiliario de Correa. Entonces son otros elementos los que se presentan en esta campaña. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Santiago, que el fenómeno no es exclusivo del Ecuador. El fenómeno es planetario. El fenómeno se produce también en Alemania. El fenómeno se produce en Inglaterra. Boris Johnson es un líder populista. Es un líder que sale del formato tradicional del Partido Laboralista o de los conservadores. Es otra cosa. Este es un fenómeno planetario donde está en cuestión la dimensión de la democracia. Pero al mismo tiempo yo creo que es obvio, no hay otra fórmula para el universo que no sea la democracia, y no hay otra fórmula de un gobierno que no sea la democracia de representación. Habrá que ver cómo se conjuga la democracia de representación con ciertos niveles de participación, porque ahí también puede haber un discurso engañoso que ya lo sufrimos con Correa, cuando crearon esta famosa comisión de participación ciudadana y de control, que simplemente fue un instrumento de concentración mayor de poder, o instituciones de democracia que son simulacros, que son farsas, como por ejemplo la rendición de cuentas. ¿Qué es la rendición de cuentas? La reunión de los empleados del jefe con cócteles, con folletos en papel cuché, donde aplauden los que han sido llevados. Es algo parecido a las famosas concentraciones políticas. Yo lleno la plaza, ¿no es cierto?, con buses alquilados, con 3 o 4 cooperativas, y eso no significa de que esa gente va a votar por mí. La gente al final vota por el que le da la gana o por aquel que representa la garantía de satisfacer alguna de sus demandas, no solamente demandas de obras o demandas positivas, a veces también de demandas de resentimiento. La segunda vuelta a veces se ha transformado como un cerco donde usted vota en contra de quien no quiere que llegue a la presidencia, no a favor de quién. De tal manera que toda esta dinámica, toda esta lógica de la campaña ha mutado a nuevas dimensiones, a nuevas fórmulas de comportamiento, más aún con irrupción de la revolución digital y ahora con la crisis de la pandemia. Carlos Ferrín, cambio la pregunta. ¿Hay quien actualmente en el Ecuador puede resolver lo que la gente quiere y qué quiere la gente? Te respondo un poquito por el final y me quedo un poco con la frase de Ramiro. Es un tema planetario en este momento. ¿Qué quiere la gente? Salir de todo esto. Unos quieren volverse a embarcar en un avión, otros quieren en un trabajo, otros quieren que la empresa que cerró ojalá se vuelva a abrir, otros quieren que su carro circule todos los días, y la gente no está en este momento conectada en lo absoluto con las izquierdas o las derechas o los centros, ni siquiera con el plan de un político u otro. Y hay quienes han acertado en saber dónde se paran. Te pongo un ejemplo. Si tú me preguntas a mí Correa qué quiere, yo creo que Correa quiere venir a vengarse de todo el mundo. Si tú me preguntas a mí qué quiere Lasso, yo creo que Lasso está parado donde debía estar parado, que es en el tema de la idea de bienestar. Es más, me pareció súper acertado que haya elegido como binomio a quien ha sido su binomio en salvar vidas. Y eso de alguna manera te crea ese globo de bienestar que es el que la gente quiere seguir. Si tú creas ese globo de bienestar, oye, este es el bienestar que quiero traer para ti, y hacia allá vamos a ir, creería yo de alguna manera que la gente eso sí va a querer seguir una idea de cómo salir de esto acertada, con que suene creíble y que de alguna manera diga, este hombre no solamente que la tiene clara, sino que ya me dijo cómo lo va a hacer. Y entonces eso quizás en los políticos deberían irse. Olvídate ahorita, hermano, de patria, tierra sagrada, olvídate absolutamente de todos los conceptos políticos. La gente no se quiere conectar con eso. Hay un dolor tan grande que todavía no ha emergido dentro de la gente, porque esto no pasa todavía. O sea, hay un chuchaqui que va a salir seguramente a vísperas de la elección, porque todos perdimos durante esta pandemia un ser querido, y eso de ahí va a generar algo que de alguna manera diga, ¿saben qué? No quiero que me vuelva a pasar lo que nos está pasando. Y creo que quien pudiese a lo mejor capitalizar esa idea de bienestar podría hacer que tenga más oportunidades, aunque ahorita no tenga los puntos, aunque ahorita no aparezca todavía, aunque ahorita no haya entrado todavía a la palestra. Es lo que creería yo. Santiago Nieto, ¿qué quiere la gente? ¿Y hay alguien en Ecuador que pueda darle lo que la gente quiere? A ver,
voy a decir una cosa, no existe la gente, no existe. Eso es, cuando nosotros hablamos del concepto gente, pueblo, jóvenes, ahora les llaman millennials, centennials, como les llamen, no existe. Eso sirve mucho para la academia, está bien para esas categorías que para que los sociólogos nos dediquemos a tratar de darle una lógica al funcionamiento social, pero no existe. Entonces, hay diversidad de tipos de electores. Por eso es que es muy útil ahora el trabajo de la microsegmentación que se puede hacer de las redes, para hacer comportamientos. No todos los jóvenes se comportan igual ni necesitan lo mismo. En el caso de Quito, un joven de Cotocollao, un joven de la González Suárez y un joven de la Villa Flora, tres mundos diferentes. Un joven del centro de Guayaquil, de Urdesa o de la Febres Cordero, tres mundos diferentes. Entonces, lo que creo es que hay que tener mucha más, ser mucho más, el mundo moderno nos permite a nosotros esa segmentación. Y además, cada uno de esos individuos se comunica con los que siente que son iguales. Y el mensaje en el siglo XXI tiene que ser un mensaje que cuando el candidato lo lance, el elector pueda modificarlo, retuitearlo perdón, compartirlo, porque no hablamos de Twitter, me equivoqué, compartirlo, rehacerlo para quedar bien con los suyos, para los que considera iguales. Entonces, la lógica es diferente. Cuando hablamos de los mensajes, el mensaje tiene... A ver, supongamos que un candidato tiene la fórmula mágica para resolver los problemas del Ecuador en un día. No voy a mencionar, sino un día hablamos un poco más largo el plazo. No es creíble. Aunque lo tenga, aunque sea verdad lo que dice, no es creíble. El Ecuador lleva 30 años con subidas, bajadas de Ecuador y que alguien piense que lo puede solucionar en un... No hay fórmulas mágicas. Y yo creo que eso, la gente cada vez es mucho más suspicaz porque conversan entre ellos. Ya no existe el mensaje vertical. Los liderazgos verticales desaparecieron. Ahora hay la horizontalidad. ¿Por qué? Porque se ampliaron los derechos humanos. La gente no solo sabe que tiene derechos, siente que tiene derechos y lo exige con brutalidad. Vemos las manifestaciones que se dan, vemos lo que pasó en Chile, lo que pasó en Brasil, lo que pasa en Argentina, lo que pasó en octubre en Quito, lo que pasa con la defensa del sector afroamericano en Estados Unidos. Se mueven por otras pulsiones. Entender a los nuevos electores es parte fundamental. Y si usted con esto va y le dice a los electores, bueno, discutamos entre derecha e izquierda, anda, dicen y se van por otro lado. Porque no es su esfera de discusión. Ahora, coincido mucho con Ramiro. Hay que darse esas discusiones, pero no con los electores. Hay que discutir ciertas cosas fundamentales para que el Ecuador camine, tenga rumbo y todos lleguemos a un acuerdo Pero, ¿dónde se dan esas discusiones? Ese es el punto. ¿Con qué mensaje? ¿A qué ciudadanos? ¿Y con cuánta credibilidad gozamos? Se me acaba el tiempo. En 30 segundos a cada uno, por favor, conclusiones finales. Irene, Ramiro, Carlos y Santiago. Irene. Yo creo que estamos en un momento donde la campaña de alguna forma va a tener que enfocarse en las soluciones, en las personas. Creo firmemente que la voz que tenemos ahora puede ser que cada uno sea diferente y haya segmentaciones en la población, pero de alguna forma creo yo que la pandemia nos ha igualado a muchos. Todos tenemos mascarillas, todos hemos perdido seres queridos, todos tenemos incertidumbres, entonces creo que sí puede haber una especie de dirección en general para casi, por decirlo así, de alguna forma global. Y otra cosa que quiero decir es que sí, la horizontalidad de alguna forma está haciendo que la política entregue lo que nosotros queremos. ¿Qué quiero decir con esto aquí? Por ejemplo, en Estados Unidos, todo el movimiento de Black Lives Matter, todo el movimiento de que se alzan de alguna forma, ha hecho que Joe Biden ahorita elija una vicepresidenta que está hecha a la medida, que responde a lo que la gente ha clamado. Una persona descendiente de jamaiquina, descendiente de india, minoritaria, mujer, y en esta ola el feminismo, el Black Lives Matter y demás, la han hecho a la medida. Entonces, hay que ver hasta qué punto eso ocurre aquí, hasta qué punto nosotros, poniendo nuestros problemas, el político de alguna forma escucha y se hace a la medida de las soluciones de los problemas que estamos dando. Gracias, Irene. Ramiro.
Bueno, como hablamos ya del escenario preelectoral, yo diría que la campaña electoral para las elecciones del 2021 no será lo que eran las campañas. Será absoluta y sustantivamente diferente. La variable de la revolución digital y de los medios digitales transformará la dimensión de la campaña. El candidato que cometa errores o que busque espectacularidad con alguna tontería puede ser fulminadamente atacado o autodestruido. Yo he dicho, por ejemplo, en relación al señor Álvaro Noboa, que el mayor adversario de Álvaro Noboa en una campaña es Alvarito. Si no tiene disciplina, si no tiene austeridad en el lenguaje, en los gestos y en lo que hace, podría ser un fracaso. De tal manera que la campaña tendrá que ser absolutamente segmentada, si no es individualizada, y tendrá más ventaja aquel que sintonice con los problemas de cada uno de los sectores, de los grupos, porque la sociedad siempre fue heterogénea, siempre fue rica, multifacética. Gracias, Ramiro. Carlos. Bueno, yo creo que todos, absolutamente todos, ante este cambio tan brutal que ha habido, deberíamos ponernos y decir, tengo que desaprender todo. Estamos ante una oportunidad de arrancar con una campaña que va a ser absolutamente distinta. Haz de cuenta que un día pasó todo de análogo a digital. O sea, no en el sentido que todo va a estar en las redes, sino en el sentido de que va a ser una campaña que va a enfrentar otro tipo de enemigos. Y te pongo, las noticias falsas, por ejemplo, es uno de ellos. Va a tener, esto es como una especie de selva donde entras en redes sociales y quienes tengan el control de las noticias falsas pueden acabar con un candidato. Entonces habrá que ver de qué manera te replanteas absolutamente todas las estrategias. Deberían empezar definitivamente a armar comunidades. Yo no veo a los candidatos armando comunidades en redes, no veo a los candidatos armando precisamente esos esquemas de necesito tener todo cultivado para la campaña que va a ser dentro de 10 meses, etcétera, etcétera, etcétera. No veo yo que nadie esté avanzando hacia allá. Todo el mundo quiere tener la llave de la elección. No veo, por ejemplo, en este momento, yo no veo cómo encaja Bucaram en esta elección. O sea, es una cosa que definitivamente es como que si quieras meter una llave en algo que ya no, te han cambiado la chapa. Entonces es bastante difícil lo que se viene, y si nadie agarra y se moderniza mentalmente, incluyendo nosotros los que estamos detrás del candidato, y lo empezamos a rediseñar, casi a suerte de prueba y error y experiencia junta, no vamos a encontrar oportunidades de cambio. Gracias, Carlos. Santiago. A ver, estaba buscando uno de estos memes que hay en pero me gustó esta frase que dice: de nada sirve tener un programa de jóvenes construyendo el futuro si tenemos un gobierno de ancianos destruyendo el presente. Eso lo ponía un joven de 17 años. Nos llama a la reflexión, porque claro, un joven de 17, yo ya soy un anciano. Entonces es interesante ver esa visión desde ese punto de vista. Creo que falta mucho más diálogo entre la clase política, los ciudadanos, entre el establishment y la gente. Creo que muchas veces nos quedamos discutiendo nosotros, pensando que sabemos lo que quiere la gente, y eso es un error. No sabemos qué quiere la gente. La mejor forma es preguntarles a las personas, ser consecuente con eso, y la política no es para que haga lo que la gente dice, sino para orientar esos problemas y encontrar una solución en conjunto. Para eso sirve la política. Yo creo que tenemos que modernizarnos, ver a la gente y con eso ser mucho más empáticos con los ciudadanos que son los dueños de los votos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Irene Vélez, editorialista de Diario Expreso. Gracias, Ramiro Rivera, es vicepresidente del Congreso Nacional y experto en temas políticos. Gracias, Carlos Ferrín, experto en campañas políticas y gubernamentales. Y gracias, Santiago Nieto, consultor político de Ecuador y también escritor, por comparecer a la Clínica Periodística Acción Bajo la Lupa. Agradezco su gentileza. No voy a decir que quedan temas por debatir, quedan amplios temas, quedan nuevos temas por empezar a reflexionar en un marco en donde parece ser que hay que escuchar más, hablar menos y actuar por lo que quiere la gente. Así que bendiciones, buenas noches y síganse cuidando porque la pandemia no ha pasado y espero ojalá que esto termine pronto. Así que bendiciones y buenas noches. Gracias. Gracias.